La niña se hundía cada vez más en el agua. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que tenía los pies atados, pero entonces se dio cuenta de que una gran piedra estaba atada a sus pies y la arrastraba hacia el fondo. Rápidamente se desató la cuerda de la pierna y empezó a nadar para salir de las profundidades. Cuando llegó a la orilla, tragó aire con avidez. Después de recuperar el aliento, se arrastró hasta el agua y miró su reflejo. No se dio cuenta de quién era. Entonces, un hombre que recogía leña pasó por detrás de ella y le dijo que estaba empapada hasta los huesos y que no debía quedarse aquí mucho tiempo o la bestia del castillo Claude la atraparía y se la comería. Entonces la niña miró hacia el castillo del otro lado del río y vio a la bestia en la pared. Era un lobo blanco y brillante. También añadió que aún le quedaban 2 años más. Luego dijo que Amélie debía de haber olvidado su propio nombre. Así que se levantó y alcanzó al hombre y le preguntó qué significaba que le quedaban 2 años más. Y el hombre le dijo que no podía aceptar que la gente con el pelo plateado fuera víctima de la bestia. Pero Amélie no entendía qué significaba todo aquello y no comprendía por qué la llamaban así. La chica solo recordaba cómo se había quitado la vida en su casa y había dejado un testamento sobre la mesa. Sus pensamientos eran confusos, pero no conseguía averiguar dónde estaba el castillo de Claude. Y entonces recordó el castillo, las bestias y el sacrificio. Y la niña recordó que en su infancia tenía un libro con un cuento de hadas que se llamaba El lobo maldito y el príncipe de la luz. Le encantaba este libro y se lo leía hasta los agujeros. De repente una mujer se acercó a Amélie y la tiró del brazo diciéndole que ya era hora de volver a casa y que estaba mojada. Cuando llegaron a la mansión le preguntó a la mujer si trabajaba aquí, y ella le dijo que vivía aquí. La mujer le dijo a Amélie que fuera a cambiarse, pero ella no sabía a dónde ir, así que la mujer la llevó a una casita. La empujó dentro. Amélie entró y miró el interior, que era muy sencillo e incluso pobre. Una mesa de madera con un taburete, un pequeño armario y una cama pequeña y sencilla, y las paredes agrietadas. Adentrándose en la casa vio que sobre la mesa había un trozo de papel. Amélie lo cogió en sus manos y lo desdobló y vio que era un testamento. Y entonces se dio cuenta de por qué se despertó en el agua y había una gran roca atada a ella y se dio cuenta de que iba a morir. Luego se miró el pelo y pensó que era un precioso cabello plateado. Amélie recordó las palabras del hombre sobre que todas las personas con el pelo plateado se convertían en víctimas. Entonces se dio cuenta de que había renacido en el mundo de aquel cuento de hadas de la infancia y que sería sacrificada. Una mañana en el castillo Claude un tipo con una capa oscura estaba sentado en la muralla del castillo y un tipo de pelo largo se le acercó y le pidió que le dejara ayudar al señor León. León le contestó que no necesitaba ayuda. Se levantó y se echó la capa hacia atrás y miró a lo lejos y dijo que irían más al sur. Al mismo tiempo Amélie estaba barriendo las hojas del patio y pensó que realmente se encontraba en un mundo de cuento de hadas, más bien renacido. También se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo antes de caer presa de la bestia. Mirando al cielo, se dio cuenta de que estaba atrapada en el cuerpo de una niña que iba a morir. Y adentrándose cada vez más en su parte pasó por una ventana y entonces vio su reflejo y por cierto, pensó que era muy hermosa y su cabello plateado era maravilloso. Pero las otras doncellas no pensaban lo mismo. Su pelo significaba para las demás que era una víctima más. Otra chica la llamó diciéndole a Amélie que no aflojara, ya que Lady Valerie las estaba observando. Lady Valerie estaba justo encima de ellas y de pie en la veranda. Lady Valerie era su hermana menor, era increíblemente hermosa, con el pelo dorado y los ojos azules. Amélie la miró y pensó que aunque eran hermanas, no se parecían en nada. También se dio cuenta de que las futuras víctimas habían recibido un trato horrible. Y Amélie, en su opinión, era pobre aunque había nacido en la misma familia, pero se enfrentaba a una terrible discriminación. Y encima, se la iban a comer dentro de 2 años. Y era obvio que Amélie no quería morir así, y por eso quería comer que algún día cambiaría y también este mundo. Después de todo, según la historia hay humanos y hombres bestia que viven en sus territorios separados. El reino de los hombres está gobernado por el rey Aureliano. Y al final del cuento un príncipe mata al rey de las bestias y entonces la humanidad podría por fin vivir feliz para siempre y el nombre de este héroe es Lumière. Mientras seguía limpiando y escurriendo el trapo, la niña sabía que la bestia moriría cuando Lumière cumpliera 20 años. Así que tiró el trapo al cubo, lo recogió y se lo llevó a otra criada, a la que decidió preguntar cuántos años tenía ahora el príncipe Lumière. La criada se dio la vuelta y le dijo a Amélie que ella tenía la misma edad que él y él 16. Amélie se dio cuenta de que le quedaban 4 años enteros y que a este paso, tal vez debería haber muerto. Amélie se sentó en la orilla del mismo río del que había salido nadando el otro día y miró hacia el castillo de Claude o hacia el hermoso cielo estrellado que brillaba sobre el de color rosa púrpura y azul intenso.
y al cabo de un momento sopló una fuerte ráfaga de viento muy extraño, no era natural, como si presagiara problemas o la aparición de alguien. El viento sopló de tal manera que alborotó el pelo de Amélie, y cuando terminó se lo volvió a recoger. Y de nuevo mirando al castillo frente a ella en el muro de observación del castillo apareció de nuevo la misma bestia y la miraba fijamente. Entonces se quedó paralizada de horror, pero al cabo de un momento se dio la vuelta y desapareció como si nunca hubiera estado allí. Entonces se quedó sentada temblando de miedo y se dio cuenta de que ella debía de ser la víctima de aquella bestia. Amélie se arrastró hasta el agua, miró su reflejo y pensó que esa vida no podía salvarse y fue como si algo cayera en la cuenta de que si no acababa de renacer en su cuerpo, ¿qué tal si podía resistirse a su destino y tal vez tuviera una oportunidad? Al día siguiente, mientras barría de nuevo el patio, se detuvo a descansar, miró al cielo y empezó a pensar en cómo podría cambiar su destino. Por ahora lo único que podía salvarla era el príncipe Lumière, que tendría que matar a la bestia. Entonces exhaló pesadamente y se dijo en voz baja que solo el príncipe legendario era capaz de matar a la bestia. Esto significaba que ella no tenía más remedio que inspirar al príncipe de 16 años para hacer la hazaña, pero ella no sabía cómo hacerlo. Después de todo, ella no es más que un personaje secundario ordinario. Además, no sabía si tendría siquiera la oportunidad de hablar con el príncipe. Entonces Amélie vio a su hermana menor Valerie sentada en una mesa de la terraza leyendo un libro y pensó que era una aristócrata de verdad, y en ese momento le vino un plan a la cabeza, quería ir a verla y hablar con ella. Pero Amélie cambió de idea y pensó que la conversación no saldría bien. Entonces le salió una chica y llamó a Amélie para comer. Cuando Amélie llegó a la comida lo primero que hizo fue coger un bollo y empezó a comérselo con avidez como si no hubiera comido en una semana. Delante de ella también había un plato de sopa, pero Amélie decidió empezar por el pan, que estaba duro. En la mesa con ella estaban sentadas otras dos criadas, que charlaban amablemente sobre cómo saldría la señora Valerie este año. Después de todo, era muy guapa y tenía muchos pretendientes persiguiéndola. Alguna chica incluso la envidiaba porque ella también quería amor. Amélie pensó en el significado del amor y entonces recordó que Lumière estaba enamorado de alguien de un libro. A los 15 años se enamoró de la hija de un aristócrata a la que encontró por casualidad en el bosque cuando paseaba y esta chica tenía una pierna herida. Entonces ella se magulló la pierna y él la ayudó a levantarse. Se conocieron la noche de luna nueva y Lumière se enamoró perdidamente. A menudo pasaban tiempo juntos, ya fuera paseando por el bosque o montando a caballo. Amélie pensó que si iba al bosque la noche de luna nueva, podría conocer al príncipe. Entonces las niñas se dieron cuenta de que Amélie se había quedado paralizada de repente. Y se dieron cuenta de que aquel plan era temerario, pero no tenía otra opción. Tras cambiarse de ropa, Amélie corrió hacia el bosque. Pero pronto Amélie se dio cuenta de lo ingenua que había sido, pues fue capturada por los guardias cuando vio al príncipe con su hermana. Entonces supo quién era su elegida. Solo Amélie quiso llamar a Valerie para hablar con ella y explicárselo todo, pero ésta se limitó a mirarla con desprecio y ni siquiera se acercó. El príncipe ordenó a los guardias que se la llevaran. Se suponía que sus encuentros eran secretos, pero en realidad todo estaba cuidadosamente planeado. La llevaron y la arrojaron a las mazmorras y era lógico suponer que el príncipe no podía salir solo del castillo, sería una tontería, pero ella no podía sospecharlo. Amélie fue llevada ante el rey Aureliano como prisionera y lo primero que éste le preguntó fue cómo había localizado a Lumière y quién la había instigado a matarlo. Con el horror en su rostro solo abrió la boca para decir que no tenía intención de matar al príncipe ya que el rey dijo que no quería oír sus excusas y dijo que no podía ejecutarla en el acto solo por el contrato. Y aunque antes de lo previsto, la llevarán al castillo de Claude y la darán de comer a las fieras. Los guardias del rey Aureliano la llevaron al castillo de Claude y la entregaron a los guardias del castillo, y ellos la llevaron dentro al rey de las bestias. Cuando llegaron a la sala, había un enorme lobo blanco frente a ella. Era el lobo que había visto el otro día en los muros del castillo. Estaba aterrorizada porque desde lejos no era tan enorme, pero ahora era varias veces más grande que ella, especialmente cuando se acercaba a ella. Su corazón se aceleró porque entonces en el cuento de hadas él no la había asustado en absoluto, pero estando allí frente a él se dio cuenta de que ella no era más que otra de sus víctimas. Pero por un momento se maravilló de su cabello plateado, que brillaba como la luz de la luna. Entonces se dio cuenta de que no era el momento de pensar en eso. Al segundo siguiente el lobo la miró como si fuera a atacarla y pensó que estaba acabada. Y cerró los ojos asustada.
El viento sopló de nuevo pero ligeramente y en cuanto abrió los ojos había un tipo con el pelo plateado frente a ella, era León. Se dio la vuelta, resopló y se dirigió hacia el trono. Por el camino, Amélie le preguntó quién era. Cuando se sentó en el trono, apoyó el pie en la pierna y apoyó la barbilla en la mano y contestó aburrido que era León, el soberano del castillo Claude. Entonces Amélie le preguntó si era el lobo. León respondió que era una pregunta tonta, y luego mirando de cerca se dio cuenta de las mismas características entre el lobo y León, incluso tenía el mismo color de pelo como el lobo. León le preguntó por qué estaba aquí. Amélie respondió que la habían traído como sacrificio. Él le contestó que le quedaban 2 años más, así que le dijo que se fuera. Pero Amélie no podía creerse que la dejara marchar y que no fuera a comérsela. Entonces apartó la mirada de él y se dio cuenta de que no había nadie más que ellos en la sala. Mientras miraba a su alrededor, el subordinado de León se acercó por detrás, se arrodilló, le desató las cuerdas de los brazos y se presentó como la mano derecha de su majestad León Ide. Amélie preguntó a Ide si realmente era libre de marcharse. Ide respondió que era libre de irse, ya que el contrato decía que no podían hacerle nada hasta que cumpliera los 18 años, así que se dirigió a la puerta y la abrió, indicándole que se fuera a casa. Amélie abandonó el castillo de Claude y al cruzar el puente desde el castillo se dio cuenta de que no podía volver atrás. Recordó la mirada desdeñosa de Valerie y cómo la había tratado el rey Aureliano. Por la mañana llegó a la mansión donde vivía pensando que como tenía el pelo plateado no pertenecía allí. Fue a la puerta y le dijo al guardia que la habían mandado de vuelta porque era demasiado temprano. Entonces el guardia le pidió que esperara un poco y le dijo que ya la habían despedido y que lo sentía. Entonces se dio cuenta de que nunca más podría volver a casa. Al salir, se dio cuenta de que era de esperar, porque ya se habían deshecho de ella y naturalmente, no la volverían a aceptar. No se dio cuenta de que había llegado al pueblo, donde todo el mundo la miraba con ojos condenatorios. Todos cuchicheaban sobre ella, algunos le señalaban el pelo, otros decían que tenía el mismo color de pelo que los lobos. Al pasar por delante de puestos y edificios vio un anuncio en la puerta y entró diciendo que seguía el anuncio, pero en cuanto el hombre que salió a recibirla vio su pelo plateado le dijo que saliera y que no volviera. Luego entró en otro edificio y la mujer que estaba allí también la rechazó porque si la aceptaba, ahuyentaría a todos sus clientes y así sucesivamente. Mientras recorría el pueblo todos la rechazaban y algunos incluso le tiraban piedras. Al salir de la ciudad, se dio cuenta de que no había lugar para ella en ningún sitio y al llegar al puente que lleva al castillo de Claude, se dio cuenta de que desde que se había convertido en una criminal y una víctima, no había final feliz para gente como ella en este cuento de hadas. Solo el príncipe vivirá feliz para siempre y los demás nunca se salvarán. Están condenados a morir solos. En comparación con Valerie y Lumie, ella estaba segura de que incluso León era mucho más humano. Entonces se sentó en medio del puente y se abrazó las rodillas y bajó la cabeza, no sabía qué hacer ni a dónde ir. Oyó pasos que se acercaban y entonces levantó la vista y vio que un lobo plateado venía hacia ella y se detuvo justo delante. Lo miró y le preguntó si podía comérsela antes, porque no creía que esa gente se preocupara por ella e incluso si rompía los términos del acuerdo. Y ella apenas podía esperar 2 años. Si no se la comía ahora, moriría en alguna zanja. Después de sus palabras el lobo se acercó a ella y le quitó la capa que llevaba y la cogió por el cuello y la levantó. Se llevó a Amélie al castillo, y ella pensó que ahora se la comerían pero ya no le importó. Mientras el lobo la llevaba se dio cuenta de que estaba cansada de las miradas de desprecio y que prefería morir a vivir ahora que la trataban así. El lobo la llevó al castillo y la llevó a la sala principal y la tiró en el suelo y se alejó. Ella lo miró como ella no entendía porque acaba de dejarla y Ide se acercó a ella y le dijo que no estaba listo todavía y que le haría saber cuándo era el momento y le pidió que lo siguiera. Ella no sabía a dónde la llevaba Ide, pero supuso que probablemente la llevaría a una celda de la cárcel. Pero cuando llegaron al lugar correcto Ide abrió las puertas y la condujo a una habitación grande y hermosa. Cuando Amélie entró Ide le dijo que era hora de irse. Amélie no entendía lo que eso significaba así que le preguntó y le dijo que esta era su habitación ahora. Ella no podía creer que tenía una habitación reservada para ella. Cuando Ide estaba a punto de salir lo detuvo de nuevo diciendo que podía escapar fácilmente de esta habitación. Y él ni siquiera la cerraba. Ide le contestó que nadie iba a encerrarla aquí. Si lo deseaba, siempre podía volver y nadie se lo impediría. Ella se sorprendió e hizo sonreír a Ide. Ide la dejó sola. Amélie se dirigió a su habitación dándose cuenta de que no le habían explicado nada, pero de lo que estaba segura era de que nadie la comería en 2 años.
Echó un vistazo a la habitación, era sencilla pero bonita, había una cama grande y mullida, una mesilla de noche con un gran espejo y un taburete blando. Se tumbó en la cama y vio que había una muda de ropa en la cómoda. Entonces se dio cuenta de que estaba mucho más cómoda aquí que en su casa. Luego se abrazó a sí misma pensando que lo importante era que la comerían de todos modos. Amélie ni siquiera se dio cuenta de cómo se había quedado dormida. A la mañana siguiente se despertó y se sentó en el borde de su cama y pensó que no tenía a dónde ir, pero que había encontrado refugio en un castillo de lobos que se la comerían. Amélie salió de su habitación y miró a su alrededor y vio que nadie la vigilaba. En el pasillo era espacioso, soleado y tranquilo. Y solo había 2 criadas con el pelo plateado, pero en cuanto miraron en su dirección recordó lo que le decían cuando la veían, que espantaba a la gente y la llamaban criminal, así que decidió pasar en silencio. Pero se sorprendió cuando a sus espaldas las criadas la saludaron. Entonces una de las criadas se acercó a ella y se presentó como Lilia y que la ayudaría. Tras estas palabras se miró y se dio cuenta de que no se había puesto la muda de ropa que había en el tocador y avisó a Lilia de que iría a cambiarse. En cuanto Amélie llegó a la habitación y agarró el picaporte, Lilia la alcanzó y entró con ella. Lily la sentó en una mesa con un espejo y sacó un peine del armario y empezó a cepillarle el pelo. Amélie decidió preguntarle por qué Lilia la estaba acicalando, ya que ella era la víctima, pero Lilia no le contestó y en silencio se cepilló el cabello. Cuando Lilia terminó de cepillarse el pelo le dijo a Amélie que era precioso. Pero Amélie no entendía cómo su cabello podía ser hermoso y no entendía por qué Lilia decía eso. Entonces Amélie dijo que era una persona normal y corriente y que solo era comida para ellos. Entonces Lilia dijo que lo era. Amélie retrocedió sigilosamente y corrió hacia la ventana donde vio al rey lobo y a Heidi hablando en el patio. Mirándolos recordó cómo León se convirtió en una bestia y le preguntó a Lilia si ella podía convertirse en una bestia asustadiza. A lo que Lilia respondió que no podía hacerlo. Y entonces Amélie se enteró de que hay hombres bestia que no pueden convertirse. Entonces Lilia le dijo a Amélie que no hacía falta que se dirigiera a ella como usted. Lilia hizo una reverencia y dijo que le traería algo de comer. Cuando Lilia se fue, Amélie pensó que cuando vino aquí esperaba que la comieran, pero en lugar de ser comida parecía que la cuidaban. Se acercó al espejo y vio que Lilia le había enganchado una joya de flores azules en las rayas. Amélie se recostó en la cama y no entendía por qué estaban haciendo esto, parecía que la estaban cuidando demasiado bien. Tenía tantas preguntas y tan pocas respuestas. Miró la gran lámpara de araña y se dio cuenta de que estaba bastante aburrida. Entonces decidió salir de la cama, se acercó y miró por la ventana, pensando que tendría que pasar los próximos 2 años en su habitación sin pensar en nada. Después de cambiarse, Amélie salió de la habitación y caminó recto por el pasillo, dobló la esquina y llegó a las escaleras. Mientras bajaba se dio cuenta de que no había nadie en el pasillo. Decidió echar un vistazo a las habitaciones, pero no importaba en qué habitación entrara, todas estaban completamente vacías y no era como el castillo de Aureliano. En el mundo de los cuentos de hadas, en el castillo de Aureliano había muchos sirvientes y un gran número de guardias que protegían al príncipe. Pero en el castillo de Claude estaba tan vacío. En el cuento de hadas toda la trama giraba en torno al príncipe, y no se contaba nada del castillo de Claude y de muchas otras cosas. No era justo. Amélie no se dio cuenta cuando llegó a las grandes puertas y decidió ver qué había tras ellas. Abrió la puerta y se dio cuenta de que la habían traído aquí, pero entonces oyó que alguien se acercaba. Cuando se dio la vuelta vio a León y gritó de sorpresa. Amélie se apresuró a disculparse por haber mirado en el vestíbulo sin preguntar. León le dijo que podía ir a donde quisiera y que si quería marcharse podía hacerlo. Pero Amélie decidió preguntar si él era el rey, entonces ¿dónde estaban todos sus guardias o vigilantes? Entonces León dijo que simplemente no la necesitaba y se fue. Volvió a llamar a León y le dijo que ya que podía ir donde quisiera quería echar un vistazo por el castillo. León se volvió hacia ella y la miró con una mirada amenazadora y hubo un silencio sepulcral entre ellos. En ese momento su corazón estaba a punto de salirse del pecho. Entonces se acercó a Amélie. León no solo se acercó a ella, sino que se inclinó hacia su cuello y la mordió ligeramente. Amélie lo apartó porque si estaba en contra podía decirlo. Él la miró un segundo y luego le dijo que podía hacer lo que quisiera, pero que no debía adentrarse en el bosque. Pero ella no entendió esa prohibición en ese momento. Amélie salió del castillo hacia el patio y allí se cruzó con los guardias que realmente no la detuvieron, entonces dudó si entendían el concepto de sacrificio. Una vez fuera del castillo llegó a la ciudad que estaba fuera del castillo. Ella imaginó que habría hombres bestia aterradores vagando por todas partes. Pero esta ciudad no era diferente del territorio de los humanos, aunque había una diferencia,
Todos los habitantes tenían el pelo plateado y Amélie no destacaba entre ellos y aquí no tenía miedo. Amélie solo pensaba eso porque la gente seguía fijándose en su pelo y ella era demasiado ingenua, pero la gente también pensaba que su pelo era bonito. Entonces pensó que Amélie probablemente podría haber estado entre los humanos y los hombres bestia. Y realmente había una diferencia, pero fuera donde fuera seguía destacando. No fue hasta que decidió detenerse que Amélie se dio cuenta de lo lejos que se había alejado del castillo. Amélie miró hacia adelante y vio un camino que se adentraba en el bosque, así que decidió adentrarse en él para descansar y estar sola. Mientras se adentraba en el bosque, Amélie recordó que León le había dicho que no entrara en el bosque, pero ella ni siquiera sabía la razón. Y esto se lo dijo quien debería comérsela. De repente 4 pares de ojos aparecieron de detrás de los arbustos, lobos rojos se acercaron a ella y empezaron a conducirla en círculo. La atacaron de inmediato. Pero cuando saltaron sobre ella olieron el olor de su cuello y la dejaron ilesa. Entonces se dio cuenta de que si era porque León la había mordido había dejado su olor en ella y por eso no se la comieron y por eso la protegió. Mientras Amélie pensaba no se dio cuenta de que un enorme lobo de color azul y blanco apareció por detrás de ella. Se acercó, la agarró por el cuello como a un cachorro y se la llevó. El lobo corrió con ella por el bosque y Amélie pudo ver a través de los árboles que no muy lejos de ellos corrían lobos salvajes. El lobo la llevó hasta una cueva y la dejó allí. Cuando subió estaba rodeada por una manada de lobos salvajes. Entonces pensó que ya estaba acabada. Pero en el mismo momento en que el lobo azul y blanco se convirtió en humano delante de ella estaba un chico de unos 20 años con las puntas del pelo azules y le preguntó si era una víctima y pensó que Amélie había huido del castillo. Entonces le dijo que él también iba a ser sacrificado. Amélie no entendió qué quería decir con eso. El chico dijo que se le podía tutear y se presentó, se llamaba Theo y había vivido en Aurelian hasta los 18 años. La chica se quedó sorprendida y no entendía cómo había sobrevivido entonces a lo que él contestó que había huido igual que ella. Entonces se sentó a su lado, y le dijo que ella era igual que él, que había nacido con el pelo plateado. Desde que nació había sido maltratado. Y siempre pensó que era igual que sus compañeros, pero mientras sus compañeros hablaban y salían de fiesta él debía y trabajaba duro. Pero de alguna manera él era el que había nacido para morir. Y los demás lo dábamos por sentado. Finalmente, cuando Theo cumplió 18 años, lo llevaron al castillo Claude. Pero cortó las cuerdas de sus brazos con un pequeño cuchillo, trepó por el muro y escapó. Planeó su huida desde niño. Escondió el cuchillo, tejió una red que colgó en los árboles cercanos a la muralla del castillo de Claude, y todo salió según lo planeado. Y desde su fuga vivía en el bosque. Preguntó a Amélie, preocupada por si le habían buscado desde su huida. Theo respondió que le habían buscado e incluso capturado una vez, pero se resistió. Y entonces algo le ocurrió a su cuerpo. Amélie casi podía adivinar lo que había pasado. Fue en ese momento cuando se convirtió en una bestia y desde ese momento fue capaz de transformarse en ella. Amélie no podía creer que algo así fuera posible. El propio Theo no sabía cómo podía ser, pero podía transformarse. Y desde entonces dejaron de perseguirle o intentar atraparle. Luego se dirigió a los lobos salvajes y les dijo que ahora tenía compañeros y los señaló explicándoles que no eran hombres bestias sino solo lobos salvajes. Amélie se preguntó si Theo había logrado escapar de su destino y vivir aquí, y sin embargo, sintió lástima por él. Theo le preguntó si necesitaba ayuda. Al fin y al cabo, ella también había huido porque quería resistirse a su destino. Y la invitó a unirse a él. Porque él podía ayudarla. Pero Amélie no estaba segura de poder confiar en él. Porque los lobos podrían comérsela fácilmente. Entonces Amélie le confesó que aún no era realmente una víctima, y que todavía le quedaban 2 años de vida. Theo entonces la miró con una mirada más seria, y añadió que no iba a huir. Y quiso hacerle muchas preguntas. Una cosa tenía clara, podía elegir y si conseguía averiguar algo podría avanzar en el cambio de su destino. Theo no podía creer lo que estaba oyendo, pero estaba dispuesto a responder a las preguntas que ella tenía, pero de repente oyó un ruido fuera de la cueva y los lobos olieron algo. Entonces Theo se levantó bruscamente de su asiento y dijo que alguien ya los había encontrado. Amélie no entendía de quién hablaba, pero Theo dijo que en general, si ella quería reencontrarse, podía acudir a ellos y que él recordaba su olor. Y Theo añadió que la próxima vez no llevaría su olor con ella, se refería al olor de León. Amélie seguía sentada en la cueva mientras Theo y la manada se marchaban. Amélie oyó pasos y se preguntó si sería León que venía a por ella, pero un lobo blanco y marrón apareció en la entrada de la cueva.
En un momento se convirtió en un niño. Luego dijo que había venido a buscarla y se presentó como Noé, que era un caballero de la guardia de su majestad León. Amélie no podía creer que fuera un caballero y mucho menos de la guardia. Luego pensó que era el compinche de León que le protegía. Entonces le preguntó si era normal que un caballero de la guardia abandonara a su rey. Noé dijo que no tenía elección. Y con una mirada triste empezó a decir que el poder militar del castillo Claude, pero antes de terminar se acercó a ella, le dijo que de todas formas tenían que salir de aquí. Noah se volvió a convertir en lobo y se agachó para que Amélie se subiera a su lomo y luego corrieron de vuelta al castillo de Claude. Cuando llegaron al castillo, ella se bajó de él y Noé volvió a ser humano. Cuando estaba a punto de irse, Amélie le agarró del brazo y le pidió que le contara lo que quería contar en la cueva. Entonces Noah le dijo que eran asuntos de su castillo, y que no debía hablar de ello, y que ella se enteraría en 2 años. Amélie no entendía lo que había dicho Noé, porque en 2 años sería una víctima en toda regla y León se la comería. Entonces Amélie bajó la cabeza tristemente y dijo que no necesitaba averiguarlo antes de morir, pero Noé dijo que simplemente no lo entendía y que en general él la protegería ahora. Amélie entró al castillo y subió las escaleras y en el pasillo se encontró con León, quien primero le dijo que le había dicho que no fuera al bosque. Luego, apretando los puños, Amélie le preguntó por qué la dejaba volver a Aurelian pero no la dejaba ir al bosque. Probablemente era porque Theo vivía allí. Amélie lo vio reaccionar al nombre de Theo y recordó las palabras de Ide de que nadie la retendría por la fuerza, pero era una libertad incompleta y muchas contradicciones, al igual que su reacción cuando dijo Theo. Probablemente sabía que había logrado escapar, y ahora probablemente se preguntaba qué debía hacer. Si encerrarla o atrapar a Theo. Unos días más tarde, Amélie estaba sentada en su habitación pensando que después de conocer a Theo se había dado cuenta de que ella también tenía la oportunidad de resistirse al destino. Y ahora tenía que pensar seriamente y encontrar la manera de sobrevivir. Entonces Amélie recordó que podía ir con Theo, y se imaginó cómo vivirían: lucharía con lobos salvajes y comería roedores con Theo. Pero se dio cuenta de que difícilmente podría llevar una vida así. Desesperada, se tumbó en la cama y se dio cuenta de que aquí la trataban demasiado bien. Al cabo de un segundo alguien llamó a la puerta, se levantó, fue a abrir y llamó a Lilia, pero no había nadie en el pasillo. Así que volvió al dormitorio y cogió un cuchillo de la cómoda y con él salió al pasillo y se dirigió a las escaleras. Al bajar las escaleras y doblar la esquina vio a un lobo herido con flechas en la espalda. Era León. Se apresuró a bajar hacia él y ayudarle, pero estaba encogido y amargado con ella. Le parecía que el rey de las bestias era tan poderoso que nadie podía con él, pero incluso él podía sufrir derrotas. Entonces le preocupó que pudiera morir. Pero si León iba a morir, eso le costaría a ella. Así que sacó el cuchillo que había cogido de su habitación y se preguntó si esta era su oportunidad de resistirse al destino. Pero no era capaz de lo que estaba pensando, así que soltó el cuchillo de sus manos y corrió hacia el lobo y empezó a intentar detener la sangre. Pero él no quiso aceptar ayuda, así que se fue más adentro del castillo. Y ella se quedó de pie en el pasillo viéndole marchar. Entonces Noé se acercó a Amelia, y estaba herido ya que le estaba sujetando la mano y se le veía la herida por debajo de la capa. Noé le dijo con una sonrisa que no tenía nada de qué preocuparse y que solo era un pequeño problema para recoger el pelo plateado. Luego explicó más claramente que en algunas regiones se burlaban de la gente con el pelo plateado. Amélie dijo entonces que era costumbre sacrificarlos. Pues en Aureliano se cree que las personas con cabellos plateados traen mala suerte. Entonces Noé dijo que les habían dicho que había habido un aumento de asesinatos últimamente, así que fueron a buscar a la gente y entonces fueron atacados. Ahora hasta le parecía a Noé que querían ser atrapados. Entonces Amélie preguntó que querían salvar a esas personas aunque tuvieran que sacrificarlas y por qué no las mataron inmediatamente. Pero Noé no pudo contestarle y entonces dijo que nadie quería decirle nada aparentemente porque ella era la víctima y él no podía decirle nada. Entonces le cogió la mano donde tenía las heridas y se las limpió con su bata. Noé se sintió incómodo con el gesto y Amélie le pidió que le dejara ayudarle. Al hacerlo se disculpó por haberle causado problemas. Amélie le llevó a su habitación, pero él se opuso diciendo que no podía quitarle la mano de encima. Entonces Noé dijo que era mejor ir a la habitación de las criadas ya que tenía todo lo que necesitaba. Una mañana en el palacio del rey Cedric, Lumie estaba sentado en su habitación cuando de repente alguien llamó a su puerta y le pidió permiso para entrar. Lumie dijo que sí. Entonces sus sirvientes entraron en la habitación y le saludaron inclinándose ante él. Le vistieron y le arreglaron.
Entonces uno de los criados dijo que en cuanto se celebrara la ceremonia de compromiso el mes que viene habría una presentación formal a Mistress Valerie. En ese momento lo miró con extrañeza. Y añadió que el mundo sabría de sus encuentros secretos en el bosque y que sería un hermoso amor secreto del que nadie sabría nada. Y ahora el príncipe lo miraba con un fuego odioso e irritado en los ojos. El criado también pensó que le gustaría a la mitad femenina de la población. Entonces Lumière, sonriendo, pensó para sí, ¿qué amor secreto es este? Al fin y al cabo, su padre lo hacía todo a la perfección, no se relacionaba con nadie en las reuniones sociales para que Valerie eligiera a su padre. Y estos encuentros secretos y sus citas estaban todos planeados. Después de todo, él era solo un juguete en manos de su padre. Obviamente no podía ir en contra de su padre, pero ese día algo dentro de él tembló cuando vio por primera vez a la víctima y su pelo era tan hermoso. Después de recordar a la víctima, Lumière preguntó a su criado cómo se llamaba, pero no tenía ni idea. Le dijo al príncipe que no debía llenarse la cabeza con nombres de víctimas comunes. Pero Lumière se preguntó si se la habían comido. Entonces el criado le contestó que eso era cosa del castillo de Claude, pero según su tratado aún faltaban 2 años para que se la comieran y era poco probable que la hubieran matado. Entonces Lumière pensó que el tratado era muy antiguo y que tal vez podrían encontrar alguna laguna en él, y el criado añadió que había un informe de que la habían vuelto a ver en su pueblo. Y Lumière entendió que eso significaba que ella había regresado, y lo más importante, ¿por qué? Pero el sirviente no sabía la respuesta, pero sabía que ella había regresado entonces al castillo de Claude. Lumière se preguntó si él había tomado su mano esa noche cuando la víctima fue capturada por los guardias, y ella estaba llegando a él en busca de ayuda, como habría sido su destino. ¿Habría sido capaz de dejar de ser el príncipe obediente y perfecto bajo el férreo control de su padre? ¿Habría sido capaz de cambiar las cosas? Luego pensó que si lo hacía se rompería la paz entre hombres y bestias. Entonces, pensativo, preguntó al criado si las bestias eran realmente tan temibles. El criado le contestó que corrían rumores de que el castillo de Claude estaba ahora en decadencia. Y tarde o temprano su poderío militar sería suficiente para destruirlos. Lumière se miró al espejo dándose cuenta de que la gente decía que él era más fuerte que cualquier rey que el mundo hubiera conocido. ¿Cómo podría un ejército vencerle en número? Su sirviente era demasiado ingenuo. Entonces Lumière dijo que estaba cansado de todo esto y que a partir de ahora practicaría esgrima. Por la mañana, Lilia cepilló el pelo de Amélie como de costumbre. Amélie le preguntó a Lilia si León estaría bien ya que estaba malherido. Lilia asintió como señal de que estaría bien. Entonces Amélie le preguntó si esto ocurría a menudo. Pero Lilia no contestó. Amélie se dio cuenta de que estaba molestando a Lilia, así que no le contestó. Entonces le preguntó si estaba segura de que no se lo diría. Lilia volvió a guardar silencio. Pero dijo que Amélie estaba equivocada. Amélie quiso preguntarle de nuevo ya que no entendía por qué Lilia había dicho eso. Amélie se dio cuenta de que lo estaba haciendo otra vez. No se daba cuenta de cuál era su posición aquí. Era una víctima a la que acabarían matando y nadie le decía nada. Amélie pensó a qué se refería Noé cuando habló del problema del hombre de pelo plateado. ¿Qué le esperaba si le trataban igual que a ella? Recordó una frase que alguien había dicho, que no podían ser asesinados por otra persona porque eran los únicos que podían hacerlo, y al parecer eso era lo que pensaban. Amélie notó que Lily tampoco había dicho nada. Entonces Amélie pensó que si ni Lily ni Noah sabían nada, ella tampoco. Amélie se disculpó entonces con Lilia por todas las molestias. Después de todo, ella está cuidando a una niña que está destinada a morir en 2 años y seguramente no quiere hacer eso. Pero Lilia le respondió que no había problema y le preguntó a la señora Amélie si podía traerle el desayuno, a lo que Amélie respondió que no hacía falta porque no quería causarle más problemas. Ya tiene mucho trabajo por su culpa. Lily le dijo que eso no era cierto. Amélie no quería que dijera ninguna estupidez. Era una boca de más e iba a vivir aquí 2 años más. Obviamente solo añadiría trabajo para la tía y Noah. Lilia seguía diciendo que no era difícil para ellas hacer el trabajo. Amélie no pudo soportarlo y se levantó de la silla y se acercó a la ventana y Lilia le dijo que se había olvidado más joyas en el pelo, pero Amélie no las quería ya que no tenían ningún sentido. Amélie pensó que era inútil hablar de ello con Lilia. Entonces a sus espaldas, Lilia dijo que apenas quedaban soldados en el castillo.
Después de todo, si el pasado rey hubiera muerto un poco antes, el castillo ya habría sido capturado fácilmente por los aurelianos. Pero ahora tienen la fuerza de su majestad León. Y ahora su majestad está defendiendo el castillo Claude solo. Amélie se quedó desconcertada sin entender por qué Lilia le decía esto, pero le contestó que solo estaba respondiendo a su pregunta. León trabaja solo y si ella le preguntaba si suele venir herido, ella le respondía que sí. Después la propia Lilia le preguntó a Amélie si odiaba a su majestad. Amélie no entendía por qué le preguntaba tal cosa. Amélie dijo enfadada que en su situación era obvio que tanto ella como los humanos y los hombres bestia odiaban a todo el mundo. Entonces vio los ojos de Lilia y se dio cuenta de lo que acababa de decir. Entonces Lilia dijo que tenía que irse y salió de su habitación. Desde que le dijo a Lily que odiaba a todo el mundo no podía calmarse, la perseguía un sentimiento de arrepentimiento. Se sentó abrazando su almohada pensando en el hecho de que no tenía un hogar a pesar de que la habían acogido con mucho cariño, igual algún día la matarían. Y ella iba a pasar 2 años en tal expectación. Tenía miedo de ser tratada amablemente o de hacer cualquier cosa. Tenía miedo de que la hirieran. Cada vez que la trataban con amabilidad, pensaba que era un truco, que era una víctima. Y así involuntariamente surgían esos pensamientos. Si está paranoica así, en 2 años, será aún más trágico. Y si rechazaba todo en su vida, esos 2 años se alargarían aún más. Entonces exhaló pesadamente al darse cuenta de que se trataba de un problema complejo. Amélie se dio cuenta de que había una forma de acabar con todo mucho más fácil que la Amélie original. Entonces se dio cuenta de que en su cuerpo ella también había elegido la muerte y que tal vez, por muchos renacimientos que tuviera, estaba condenada a vivir las mismas cosas. Así que se levantó de su asiento y accidentalmente derribó un jarrón de flores y en ese momento Lilia entró en la habitación. Lilia quería saber si estaba bien. Pero Amélie se levantó de un salto y salió de la habitación preguntándose por qué había tenido un destino tan cruel. Después de todo, sus sentimientos probablemente no sean comprendidos ni por los humanos ni por las bestias. Sin embargo, si el propio Theo había cambiado su destino. Amélie corrió hacia el bosque y empezó a llamar a Theo. Ya estaba agotada así que se tiró al suelo y entonces oyó pasos y levantando la cabeza vio una pantera. Al segundo siguiente dio un salto y Amélie pensó que esta vez era el fin. Pero de repente alguien lanzó una gran piedra a la pantera y ella dirigió su atención hacia quien lo había hecho. Lilia lo había hecho. Lilia sacó un pequeño cuchillo y cubrió a Amélie con él. Ella preguntó por qué Lilia estaba haciendo esto. La pantera se acercó cada vez más a ellas y Lilia le contestó que estaba aquí porque estaba preocupada por Amélie, así que la siguió. Amélie dijo que si la había seguido para vigilarla no era mejor tenerla bajo custodia. Lilia respondió que no tenía intención de mantenerla vigilada porque, como había dicho, estaba preocupada por Amélie. Amélie preguntó si no era lo mismo. Amélie vio como Lily temblaba y dijo que qué significaba el sacrificio para ellas en general, solo forraje o algo más. Amélie se puso histérica y le dijo a Lily que la dejara y huyera del lugar. ¿Cómo iba a proteger la comida si ella se convertía en ella? Lily le explicó que el hecho de que fuera o no una víctima no tenía nada que ver. Amélie repitió lo que dijo Lily intentando encontrarle sentido a lo dicho. Amélie vio cómo las manos de Lily temblaban mientras sujetaba el pequeño cuchillo. También vio la cara de suficiencia de Lily como si dijera que podía hacer cualquier cosa. Amélie pensó por un momento que una oponente tan desigual a la que enfrentarse con solo un pequeño cuchillo a pesar de que era natural que pensara que Amélie era una carga. Amélie miró la cara de Lilia con lágrimas en los ojos. Entonces Amélie se puso de pie y con los puños cerrados con determinación le quitó el cuchillo a Lilia y empujando a Lilia hacia atrás se paró frente a ella y le pidió que se fuera porque si moría le daría pesadillas. Entonces la pantera dirigió su atención hacia Amélie y comenzó a caminar lentamente hacia ella como a hurtadillas. Pero en un instante saltó sobre Amélie y la derribó. La pata de la pantera le pisó la mano y soltó el cuchillo, pero Amélie vio un tronco con la otra mano, lo encontró y lo sostuvo delante de ella para que la pantera se llevara el tronco a la boca y no a ella. El tronco no duró mucho y la pantera consiguió morderlo y ya se estaba preparando para atacar cuando un enorme lobo blanco se alzaba sobre la pantera. León se agarró al cuello de la pantera y la lanzó lejos de las niñas. El lobo empezó a gruñir y la pantera se levantó y saltó sobre él, pero en respuesta León le asestó otro golpe con un último gruñido y la pantera saltó sobre el lobo y desapareció en el bosque. León, mirando hacia el bosque convertido en humano, luego se volvió hacia Amélie y Lily se acercó a él y se arrodilló frente a él y se disculpó por las molestias.
Pero no se enfadó con ella poniéndole la mano en la cabeza, solo le dijo que tenían que volver. León volvió a convertirse en bestia y subió a Amélie y a Lilia a su lomo y corrieron hacia el castillo. Cuando Amélie se sentó en el lomo del lobo vio sus heridas y no podía creer que las hubiera salvado después de todo lo que había pasado. Ya era de noche. Sobre el castillo de Nova las estrellas ardían y el cielo brillaba con diferentes tonalidades de azul. Cuando volvieron al castillo, Ide se reunió con ellas y ayudó a las chicas a bajar del lobo. Entonces León volvió a ser humano y habló con Ide sobre algo, pero volviéndose hacia Amélie quiso disculparse, pero él se le adelantó diciendo que sus heridas no eran graves. Volvió a acercarse a su cuello y añadió que eso creía, que su olor había desaparecido. Entonces ella recordó que él había hecho lo mismo en el castillo, antes de que ella se adentrara en el bosque. León se separó de ella y notó que se había lastimado el brazo y justo cuando iba a llamar a Lilia para que atendiera la herida, vio que ella misma se veía mal y estaba siendo ayudada por Ide. Así que la cogió de la mano y la llevó a la habitación. Cuando llegó allí, la empujó a una silla y le dijo que le esperara aquí. Salió de la habitación y cerró la puerta. Amélie se quedó perpleja. Volvió un momento después con una pequeña caja que contenía todo lo necesario para curar sus heridas. Sacó una venda y tendió la mano para que Amélie le diera la suya. Mientras León empezaba a tratar y envolver la herida, Amélie dijo que era extraño verle hacer tal cosa. Pero León pensó que se quejaba y le dijo que no había criadas. Amélie intentó explicarle que no se quejaba. Pero lo que quería decir era que era extraño que el rey estuviera dando cuidados médicos a alguien como ella. Mirándola, León no entendía por qué era tan extraño. Luego se miró la mano vendada y se preguntó si realmente era por la falta de trabajo. Amélie le dio las gracias. León simplemente asintió en respuesta, aceptando su agradecimiento. Amélie le pidió que esperara para no irse tan rápido. Se volvió hacia ella para ver qué quería. Quería decirle algo para sus heridas. Dudando intentó decirle que quería curar sus heridas como agradecimiento, pero luego le dio la caja de material médico diciendo que si no era de confianza, no era extraño y si la víctima ayudaría al rey. Y si no le importaba le tendió la mano esperando su respuesta. León en silencio se retiró la manga y mostró la herida y Amélie comenzó a tratarla. Sacó unas pinzas y un algodón. Mientras lo hacía, se preguntaba por qué le había salido así. Al cabo de un par de minutos, León le dijo que no había tenido cuidado. Amélie se disculpó y trató de ser amable. No entendía por qué, recordando cómo se había desnudado y ahuyentado al puma, no le tenía miedo. Ya había desinfectado sus heridas y empezaba a cubrirlas con vendas. Más tarde Amélie estaba subiendo las escaleras de la torre y justo cuando estaba a punto de doblar la esquina se dio cuenta de que León y Noé estaban allí de pie. Amélie decidió no salir y escuchar su conversación. Noé agachó la cabeza y se disculpó ante León porque sus heridas aún no habían cicatrizado, pero Leo le dijo que no se preocupara porque la expedición había sido ordenada por él. Sin embargo, Noé se sentía culpable porque si hubiera regresado antes, habría sido una falta de respeto. Pero León intentó decirle que Noé no tenía la culpa, que ya había hecho bastante. Y tras decir eso, León se marchó. Amélie miró a la vuelta de la esquina y recordó que Noé no había estado ayer en el castillo, así que León había venido a ayudar. En ese momento Noé se dio cuenta de que Amélie estaba en la esquina. Ella salió diciendo que se había fijado en él por accidente y se disculpó con Noé por haber huido del castillo porque le había causado problemas. Noé dijo con una sonrisa que si le iba bien entonces no era para tanto. Luego pensó en lo que pasaría en 2 años. Luego una y otra vez cuando Lilia le cepilla el pelo cada mañana y cada tarde cuando Lilia la protegía en el bosque de la pantera, incluso cuando León la trataba de herida. La actitud de toda la gente allí es contradictoria. Pero ¿cómo podía Noé sonreír como si la otra cara de todo esto no existiera? Exhaló pensando que ya era ridículo preocuparse por algo así. Desde antes de Noé, casi se olvidaba de que era una víctima. Amélie le dijo a Noé que no se había dado cuenta de que salía solo de expedición. Noé le contestó que había muchas cosas en marcha en ese momento y que escaseaban los trabajadores. Amélie pensó que había mucha gente que contaba con él aunque pareciera blando. Noé dijo que él no era en absoluto comparable al señor León en este sentido. Pero entonces interrumpió la conversación y miró con recelo detrás de la pared, se acercó, se quitó el arco de la espalda y dejó la flecha en el suelo. Amélie quiso preguntarle qué le pasaba. Entonces él dijo que sentía una expresión extraña en la cara. Entonces Amélie decidió retractarse, porque durante todo este tiempo mirándolo pensó que aunque parecía blando, seguía siendo guay.
Pero él se volvió con una sonrisa en la cara y dijo que ya estaba todo bien, pero que era mejor no estar cerca del muro de la fortaleza si era posible. Amélie asintió comprendiendo su advertencia. Y luego dijo que a ella también le gustaría aprender a usar un arma. Noé se sorprendió demasiado ante tal petición. Pensó que sería una buena idea poder defenderse. Podría volver a encontrarse con una pantera negra en el bosque, pero no podía decir nada al respecto. Noé dijo que le correspondía a él protegerla, pero si a ella le interesaba, ¿por qué no intentarlo? Noé le dio su espada y ella sintió lo pesada que era. La sacó de su funda y con ambas manos intentó dar un golpe, pero pesaba tanto que le temblaban las manos. Entonces se dio cuenta de que era poco probable que pudiera conseguirlo y se disculpó. Noé le devolvió la espada diciéndole que la esgrima no era una habilidad fácil, pero que podía probar con el arco. Después de todo, él podía enseñarle y le ayudaría a combatir el aburrimiento. Noé cogió el arco con entusiasmo e intentó tensar la cuerda. Se volvió hacia Noé y le dijo que no se arrepintiera si se hacía más fuerte y vencía a León. Noah la miró desconcertado. Luego se rió de lo que había oído, y ella también se rió. Amélie no recordaba la última vez que se había reído así. Al fin y al cabo, aunque era consciente de que llegaría el final, no estaba mal disfrutar del tiempo. Para el entrenamiento llevaba ropa especial y un guante y no estaba allí para enseñarle cómo ponerse de pie y cómo sostener el arco correctamente, tirando del codo hacia donde ella necesitaba que fuera. Supuso que aprender técnicas de defensa personal sería algo que sin duda le vendría bien, pero mientras disparaba nunca había dado en el blanco, todas las flechas o no habían dado en el blanco o habían caído al suelo. Pero al parecer era demasiado imprudente. Aunque si no te esfuerzas lo suficiente no puedes llegar a ser bueno en algo. Se le empezaban a cansar los brazos pero iba a seguir, pero se dio cuenta de que había gastado todas las flechas así que tenía que recogerlas y Amélie se dio cuenta de que cada vez eran más pequeñas y no tardaría mucho en que alguien se enfadara. Después de recoger las flechas, Amélie decidió tomarse un descanso. Estaba caminando por el patio del castillo y vio un pequeño edificio y decidió caminar hacia él. Al acercarse vio que estaba abierto y miró dentro. Era una especie de almacén de armas, espadas, lanzas y escudos. Debía de haber habido muchos caballeros en el pasado, pero ahora este lugar se utilizaba muy poco. Después de todo, el área del dominio de las bestias estaba en claro declive ahora y el día de su fin estaba cada vez más cerca. Así que no era de extrañar en absoluto. Amélie se dio cuenta con nostalgia de que en aquel cuento infantil, las bestias lo habían pasado mal en todo momento. Así que lo que estaba ocurriendo ahora se alejaba considerablemente del original y, después de todo, debería haber simpatizado con ellas. Entonces Amélie recordó haber leído el libro de niña y haber sentido lástima por el lobo al que había matado el príncipe. Su madre, que estaba sentada a su lado, pensó entonces que era una niña un poco rara. Pero sacudió la cabeza y decidió distraerse de aquellos recuerdos y seguir haciendo ejercicio. Pero cada vez lo hacía peor. Las flechas no solo no se acercaban al blanco, sino que volaban en distintas direcciones, como si ni siquiera hubiera apuntado. Así que volvió a poner la flecha en la cuerda del arco y León se acercó por detrás y la ayudó a sujetar el brazo correctamente. Entonces Amélie se volvió y le miró sorprendida. León le enseñó a apuntar y con la mano le guió el codo. Amélie fijó la posición. Cuando León se convenció de que estaba bien colocada y de que apuntaba bien, le dijo que podía disparar. Ella le miró atentamente y se dio la vuelta, mirando al blanco y hacia donde apuntaba su flecha y la soltó de sus manos. En ese instante dio en el blanco por primera vez. Se sintió locamente feliz de haber acertado por fin. Se volvió hacia León con una sonrisa diciéndole que había dado en el blanco. Pero en el mismo segundo se apartó de él y se sonrojó y él seguía mirándola. Entonces León cogió la flecha y se la dio diciéndole que lo intentara de nuevo. Ella cogió la flecha y la puso en la cuerda del arco, levantó el arco y se puso más o menos en la misma postura. Apuntó bien. Pero León decidió apoyarla y ajustó su postura. Solo entonces Amélie soltó la flecha. Volvió a dar en el blanco y se volvió hacia León, pero le dijo en voz baja que había dado en el blanco. León la miró y vio que ya no estaba tan radiante como la primera vez. Amélie se dio la vuelta diciendo que ahora podía arreglárselas sola. Cogió la flecha y Leona le dijo que tenía problemas para apuntar debido a la debilidad de sus músculos. Si seguía así, podría hacerse daño en las manos. Amélie se dio cuenta entonces de que aquello tendría graves consecuencias. Se sonrojó mirándole, pensó que parecía una muestra de preocupación. Se dio la vuelta y se dispuso a disparar de nuevo diciendo que estaría bien.
Y no le pidió nada a cambio por dedicarle tanto tiempo a aconsejarla. Él sabe que tarde o temprano ella será capaz de usar el arco para matarlo. A lo que él dijo que era un hecho. León también añadió que entonces ella seguramente haría el ridículo al intentarlo. Si de verdad quería mejorar sus habilidades, sería mejor que empezara a fortalecer sus músculos antes de que se agotara y ya no pudiera ni levantar un arco. Amélie se dio cuenta de que León no solo era fuerte en forma de bestia, sino que además tenía la ventaja de contar con colmillos y garras afilados. De hecho, no necesita esforzarse mucho para ello. León, mirándola, se dio cuenta de que quería hacerse más fuerte. Pero no entendía para qué. Amélie quería decir que quería hacerse más fuerte para cambiar su destino y porque iba a enfrentarse a él, pero Amelina podía decirlo en voz alta, entonces solo podía decir que temía que el destino barriera su vida sin dejar rastro. Y si se quedaba sola, deseaba tener la oportunidad de luchar al menos de alguna manera. León reconoció que sería lo más sensato y correcto. Justo cuando estaba a punto de marcharse, León la llamó. Amélie se volvió hacia él y se disculpó porque no sabía qué quería de ella desde que la había detenido. Entonces León dijo que la defensa no es solo una cuestión de habilidades de lucha y fuerza física, sino que el conocimiento es igual de importante. Pero Amélie no entendió lo que quería decir. León se dio la vuelta y siguió caminando. Amélie se quedó quieta un rato y lo vio salir del campo de entrenamiento. Después de lo que León le dijo, volvió al castillo y guardó el arco en su habitación y se cambió de ropa, luego buscó a Aide y le pidió que la llevara a la biblioteca. Entró en ella y se sorprendió de su tamaño, era enorme. Había 2 pisos en la biblioteca. En el primer piso, en el centro de la sala, había 2 mesas para leer libros. Amélie decidió ir más abajo. En la planta baja caminó alrededor y miró a casi todos los estantes de libros. Mientras miraba alrededor pensó que por fin le habían dado permiso para entrar en la biblioteca real. Y el hecho de que León pretendiera hacer más inteligente a la persona que se iba a comer no tenía ninguna lógica. Ide tosió y dijo que también podría ser un esfuerzo para simplemente disipar el aburrimiento. Amélie se volvió hacia él con una sonrisa ingenua y dijo que podría ser por miedo a que mejorara su habilidad de tiro. Amélie ni siquiera se dio cuenta de que él seguía en la biblioteca con ella. Y fue entonces cuando Ide se rió. Ide se recompuso y sacó del bolsillo la llave de la biblioteca que le dio a Amélie ya que estaba en su poder. Cuando Ide se fue, ella se preguntó si la biblioteca se había utilizado mucho en los viejos tiempos. Así que se acercó al escritorio y pasó el dedo por encima y vio que tenía una gran capa de polvo. Luego siguió caminando. Amélie se acercó a uno de los muchos armarios y cogió un libro. Al abrirlo, el polvo se levantó de las páginas y vio símbolos y letras que no le resultaban familiares. Luego fue al siguiente armario y vio que algunos de los libros no estaban en fila, sino que estaban tirados en la estantería como si el resto de los libros estuvieran simplemente llenos. Le pareció entonces que era más probable que aquel lugar fuera visitado más a menudo de lo que pudiera parecer. Cogió el siguiente libro, pero tenía los mismos símbolos que no entendía, y el libro tenía una historia parecida, pero como era lo único que entendía, lo cerró y lo volvió a guardar. Entonces Amélie se dirigió al siguiente armario y al pasar junto a él le llamó la atención una estantería con un libro poco llamativo, y al abrirlo vio la foto de una chica con el pelo plateado y pensó que era la víctima. Dejó el libro en el estante, miró hacia la parte superior del armario y esperó que tal vez eso significara que había estantes que contenían libros sobre la historia de las tradiciones de sacrificio. Y tal vez por eso León la había dejado venir aquí, porque había escondido toda la información relacionada. Amélie pensó en que tenía motivos para ocultarla y además, ni siquiera sabía si debía profundizar demasiado en esa historia. Después de todo, había algunos espacios vacíos en algunas de las estanterías. Y los espacios vacíos no estaban solo en un armario, estaban en todos. Y había bastantes rarezas en todos ellos. Entonces se apoyó en el armario y se preguntó si habría algo especialmente desagradable que debiera conocer. Mientras se apoyaba en el armario se oyó un estruendo en la biblioteca, rebotó contra la pared y vio que una de las estanterías se había desplazado a un lado y tras ella había aparecido una puerta. Se acercó a la puerta e intentó abrirla con cautela, pero no se movía porque estaba cerrada y entonces vio que encima de la cerradura había un símbolo con un lobo plateado. Pero Amélie tenía mucha curiosidad por saber qué había detrás de la puerta y entonces se le ocurrió la idea de que si podía intentar verlo desde fuera del edificio. Así que se apresuró a salir de la biblioteca y corrió hacia la salida del castillo. Salió corriendo a la calle y empezó a rodear el edificio, porque dada la ubicación debería estar justo a la vuelta de la esquina a la que ella llegaba. Y no se equivocaba, efectivamente había un pequeño anexo.
Al acercarse, Amélie vio que la dependencia era bastante pequeña, incluso más que un trastero. Cuando se acercó a la pared se dio cuenta de que no había una segunda entrada, sino solo una dentro de la biblioteca. Pero seguía preguntándose qué habría allí dentro, porque era demasiado pequeño para ser un trastero. Entonces se le ocurrió que tal vez era allí donde León había escondido los libros sobre sacrificios. ¿Cómo podía explicar que no hubiera libros en la mayoría de las estanterías de la biblioteca y que detrás de uno de los armarios hubiera una puerta secreta con un escudo, cerrada y con una sola entrada? Mientras pensaba, Noé se acercó por detrás preguntándole qué le pasaba. Ella, nerviosa, se dio la vuelta y dijo que no le pasaba nada. Pero en el mismo momento pensó que quizás Noé podría saber algo de este local, ya que al fin y al cabo, aunque no le contestara, su cara le delataría. Le dijo a Noé que había encontrado una puerta en la biblioteca marcada con un escudo de armas. Noé se sorprendió al preguntar qué era el escudo. Representaba un lobo plateado. Y parecía que conducía a este anexo. ¿Y por casualidad sabía de qué sala se trataba? Respondió con cara pensativa, que no tenía ni idea, pues nunca había estado en una biblioteca y no era precisamente un amante de los libros. Pero podía intentar preguntarle a Aide, que tal vez supiera algo, pues era el que más sabía de bibliotecas. Amélie agradeció a Noé el consejo y se despidió, diciendo que le preguntaría cuando le viera. Ya era de noche y Amélie vagaba por los pasillos como perdida, y no había un alma a la vista. Entonces se topó con una puerta con el mismo escudo de lobo plateado que la de la biblioteca y también estaba cerrada. Amélie supuso entonces que detrás de esas puertas probablemente tenían a alguien bajo llave. De nuevo por detrás León se acercó a ella en silencio. Al preguntarle qué hacía aquí, León le dijo que sus aposentos estaban al final del pasillo. Amélie esperaba que estuviera rodeado de un entorno más lujoso. Entonces León dijo que había un jardín botánico bajo las ventanas de esta habitación y que él mismo lo había elegido de niño. Y Amélie le preguntó si había cambiado después de convertirse en rey. León dijo que había intentado cambiar de habitación una vez. Pero no pudo llevarse bien, así que volvió. Entonces ella le preguntó si realmente le gustaban tanto las flores. León respondió que era solo que solía vivir allí con su madre, y dudó. Así que el lugar estaba relacionado con el recuerdo de su madre y Amélie se preguntó cómo habría sido. Había dolor en su rostro y dándose la vuelta dijo que no importaba. Se preguntó qué se le habría olvidado allí. Entonces tuvo que admitir que estaba perdida. Estaba confundido y no podía creerlo. Entonces León se dio la vuelta y le dijo a Amélie que le siguiera. Mientras Amélie le seguía, empezó a pensar que la acompañaría hasta su habitación. Pero entonces decidió preguntarle qué había detrás de aquella puerta con el escudo de armas. Él miró a Amélie con una mirada escalofriante y le contestó groseramente que no era asunto suyo y se dio la vuelta para seguir su camino. Pero Amélie había visto la misma puerta en la biblioteca y se había dado cuenta de que en algunas de las estanterías cercanas faltaban libros. Era como si los hubieran guardado deliberadamente en alguna parte. Por eso sentía curiosidad. Y si seguía topándose con rarezas tan sospechosas, su interés no haría más que crecer, así que si él iba a ocultar algo, debería hacerlo con más cuidado. Se volvió airado e indignado hacia ella y le dijo que estaba metiendo las narices en todo, pues llevaba 2 años diciéndole que no había ninguna amenaza para ella y que se callara de una vez. Entonces ella bajó la cabeza, escuchó en silencio y le siguió. Después de todo, al menos aquí estaba bien protegida. Y en general era mucho más acogedor aquí que en Aurelian. Se dio cuenta de que podía sonar extrañamente desafiante, pero antes de que pudiera terminar, León se volvió hacia ella y le preguntó cómo estaba comiendo. Y cogiéndole la mano añadió que desde el principio le había parecido bastante delgada. Pero era como si vivir con ellos la hubiera hecho adelgazar. Y ella se alegró de que él se preocupara por ella. Y él, cogiéndola de la mano en silencio, tiró de ella hacia alguna parte. Luego llegaron a una puerta, que él abrió y entraron. Allí ella vio una mesa puesta con comida y un hermoso conjunto. León llamó a Aide y le ordenó que organizara una comida sencilla. Aide salió de la habitación y León decidió cortejar a la chica, la acompañó hasta la mesa, le acercó una silla y la sentó. León se dio cuenta de que ella no estaba terminando de comer, ya que estaba muy preocupada con todo tipo de pensamientos extraños. A este paso moriría antes de que se cumplieran los 2 años que tanto le preocupaban. Entonces el cocinero entró en la habitación y trajo la comida. Colocó varios platos sobre la mesa. En uno había bollos recién horneados, en un arco había un filete cortado en trozos, en un tercero había postre y un pequeño platillo con una taza de té. En cuanto probó un bocado de la comida que le presentaban, sus ojos brillaron por lo deliciosa que estaba.
Al notar su deleite, León le dijo que no se levantaría de la mesa hasta que se lo hubiera comido todo. Pero era demasiado para ella. Mientras comía decidió decirle que había decidido engordarla para que comiera bien. Tras decir eso, la miró con una sonrisa suave y relajada. Cuando Amélie hubo terminado dijo que estaba tan rico que no pudo resistirse. Entonces decidió pedir que le trajeran lo mismo a su habitación. Ella le preguntó emocionada si realmente haría eso. Solo que la comida podría enfriarse un poco mientras la llevaban a su habitación. Entonces decidió recordar que ya se lo había anotado a sí misma, para cuando terminó de comer la comida ya estaba casi completamente fría. Pero ni siquiera sabía si debía hacerlo ya que normalmente no tenía un apetito tan saludable. León le preguntó por qué exactamente, pero ella no lo sabía y supuso que era porque comía sola todo el tiempo. Entonces León, con cara seria, le dijo que a partir de mañana comería aquí, y que ella comería aquí con él al mismo tiempo que él, ya que no quería añadir más problemas. Y volvió a entrar en la habitación y León decidió acercarse a él, pero Amélie le llamó y le dijo que esperara. Ambos se detuvieron y la miraron. Ella dijo que comer juntos era absurdo. León no vio nada malo en ello y entonces ella dijo que al fin y al cabo él era el rey, y eso iba en contra del sentido común. Entonces él dijo que de qué contradicción hablaba porque era su castillo, así que a partir de mañana comería aquí. Por la noche Amélie estaba en su habitación y su pelo era cepillado por Lily como siempre. Amélie estaba sentada en una silla pensando que no recordaba la última vez que había comido en compañía de otra persona. Aunque no estaba muy cómoda, seguía teniendo buenos recuerdos. Sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos y Lily notó que algo la preocupaba. Amélie compartió con ella que estaba preocupada por el día de mañana, ya que tendría una comida con el señor León y sabía que era extraño. Amélie se lo había dicho varias veces, pero Lily le dijo que no era así en absoluto. Amélie no entendía, así que esperó una explicación. Lilia se sintió aliviada porque ella también quería que el señor León comiera bien, y Amélie pensaba que siempre comía lo suficiente y solo lo mejor, pero Lilia le dijo que cuando le llevaba comida no se la comía toda. Al día siguiente ella y León se sentaron juntos a la mesa y comieron, y Amélie decidió romper el silencio, que fue diciendo que él era un mentiroso porque decía que siempre comía aquí, pero era mentira. Luego dijo que no recordaba haberlo dicho, pero había especificado la misma hora para los dos, así que ella había llegado a esa conclusión. Al momento siguiente ella lo estaba mirando y admirando. Luego él la miró a ella y se miraron el uno al otro. Entonces Amélie apartó la mirada y dijo que recordaba que Lily le había dicho que ella también deseaba que él hubiera comido bien. León se sorprendió de que Lily hubiera dicho eso, así que le preguntó desde cuándo habían estado hablando con ella. Amélie dijo que desde que fue atacada por la pantera, a veces hablaban. Y después de eso, la mirada de León se calentó y continuaron comiendo su comida. Amélie pensó que todo era un poco deprimente, por supuesto, pero hoy también comió delicioso. Antes de salir de la habitación, León le preguntó a Amélie qué iba a hacer después de comer. Amélie no sabía qué hacer, así que le dijo que primero iría a dar un paseo. Pero lo que realmente quería hacer era averiguar algo sobre la puerta con el escudo de armas. Cuando León salió de la habitación, advirtió a Amélie de que no estaría en el castillo hasta la noche, así que debía quedarse dentro. Amélie le preguntó si era posible que volviera a salir para ver si habían aparecido los del pelo plateado. Él contestó que no, pero que no era asunto suyo. Por la tarde subió al muro de observación y vio a León y Noé alejándose del castillo hacia la zona que limitaba con Aurelian. Amélie sabía que después de todo, había ido en busca de los hombres de cabellos plateados, y dejando de lado el hecho de que la gente como ella tenía que ser sacrificada para ellos, León había sido bastante amable. Ahora tenía que admitirlo. Aunque también se dio cuenta de que hacerse demasiadas ilusiones podría acabar perjudicándola. Pero entonces sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el tipo que la llamaba víctima caminando sola. Y eso era algo nuevo para él. Al girarse, Amélie vio que se trataba del príncipe Lumière. Amélie no entendía qué hacía él aquí. Entonces él se acercó a ella y le dijo que había venido a ayudarla y que estaba esperando su respuesta. Amélie le preguntó por qué y para qué había venido a verla. Pero no era exactamente la respuesta que esperaba. Después de todo, no quería decir que quería que se la comieran las bestias. Entonces le preguntó si quería ayudarla, pues él no estaba entre los que la habían ahuyentado primero. Entonces él respondió que no era su decisión, sino la del reino. Pero para ella era lo mismo. Amélie sabía que las relaciones padre-hijo no solían ser sencillas. Lumière le recordó que ella le había pedido ayuda antes.
Pero al final la había abandonado de todos modos. Lo reconoció, pero desde entonces se había replanteado muchas cosas. También dijo que el incidente le había hecho darse cuenta de que no era más que un engranaje en el mundo. Amélie quiso saber qué quería decir. Siempre se había considerado un héroe. Entonces Amélie supuso que se había dado cuenta de que estaban en un libro, pero no sabía si eso era posible. Después de todo, aunque lo fuera, este engranaje era de un valor muy alto, no uno que había nacido solo para morir, y él estaba en una posición mucho mejor. Así que no había necesidad de sus discursos altisonantes. Esperaba que esta vez no tuvieran prisa por matarla. Lumière se rió y se ofreció a cambiar su destino. Amélie no sabía de qué estaba hablando, porque la mayor parte del tiempo estaba siendo vigilada por gente del castillo, y él debía saberlo. Después de todo, era evidente que hoy no había traído un ejército. Dijo que era una historia muy mala que no quería recordar en absoluto. Pero ya no quería ser la marioneta de nadie. Amélie dijo que aunque estar cerca de la corona significaba estar protegido, pero en cierto modo un príncipe de un reino invadiendo solo un país vecino hostil era una locura. Lumière dijo que en cualquier caso nadie saldría peor parado de su regreso a su tierra natal, y le tendió la mano como invitación a acompañarle. Pero que lo dijera, pero si eso causaría conflictos. A Lumière no se le ocurrió tal cosa, pero el rey Claude es bastante aprensivo en asuntos de hombres de cabellos plateados. Sin embargo, según las condiciones para los próximos 2 años, ella es libre de irse e ir donde quiera. Amélie era consciente de ello, pero ¿era realmente cierto? Lumière había dicho que si ella estaba preocupada, era posible ocultar el hecho de su participación y hacer que parezca que había regresado a Aurelian por su propia iniciativa. Ella pensó que al quedarse aquí obtendría 2 años más de vida pacífica, pero un día todavía sería devorada. Sin embargo, incluso si ella hizo caso a las palabras de Lumière y regresó a Aureliano, todavía se enfrentaría a la ira del rey. Después de todo, él solo podría enviarla de vuelta otra vez, y si lo hacía, León probablemente sería mucho más frío con ella. Ella dijo que no sabía qué le había llevado a hacerlo, pero pensó que sus palabras eran dudosas. Al fin y al cabo, al final no podría ir contra el rey. Él levantó la cabeza orgulloso y con mirada seria le preguntó si sería rey, si podría hacer caso a sus palabras. Después de todo, se suponía que Lumière heredaría el trono tras su sacrificio, al menos en la historia original era así. Pero para entonces, lo más probable es que hubiera dejado este mundo. Entonces él iba a irse y dijo que esta vez solo se había ido por un día, pero que volvería pronto, así que ella tendría que esperar un tiempo. Pero podría meterse en problemas amorosos, así que no debía hacer eso. Entonces Lumière se rió y Amélie dijo que no sería fácil para Valerie lidiar con un marido tan imprudente. Pero Lumière dijo que, pensándolo mejor, hacía tiempo que no la veía y se marchó. Apareciendo de la nada tan repentinamente y luego marchándose, Amélie se preguntó cómo había entrado en el castillo en primer lugar. Pero lo más interesante era que no había visto a Valerie. ¿Podría esto significar que la trama original del libro había cambiado? Al fin y al cabo, Lumière había escapado a la vigilancia y había llegado al castillo de Claude y, además, había venido a ayudarla, lo que de por sí era impensable. Esto nunca debería haber sucedido, porque originalmente ella solo era necesaria para el sacrificio que se iba a comer y, de hecho, no es más que un personaje secundario. Pero si la trama del libro ha cambiado, también podría haber cambiado. Y si el propio protagonista interviene en su destino, quizá el futuro también sea diferente. En la aspiración del futuro no debería haber sido inicialmente Lumière fácilmente penetrado en el castillo Claude, que en sí mismo es bastante imprudente porque si algo sucede y ni siquiera puede encontrarlo. Y él es, después de todo, el personaje principal de la historia, pero si la trama ya está cambiando, existe la posibilidad de que el ataque al castillo de Claude ocurrirá mucho antes. Aunque debería ser más favorable para ella porque entonces no tendría que preocuparse por el sacrificio y originalmente Lumière era la personificación de la justicia en esta historia y solo había una opción para un final feliz, así que, sea cual sea la razón, en teoría, el desarrollo de los acontecimientos debería simplemente acelerarse aunque quizás no sea tan especial. Pero en el fondo estaba preocupada por él sin saberlo. Fue ahora cuando Amélie se dio cuenta de que Lilia estaba a su lado y le preguntó cuánto tiempo llevaba allí de pie. Lilia se acercó a ella y tapó a Amélie con un plaid diciéndole que fuera, empezaba a hacer frío. Entonces Amélie se levantó y entró en el castillo con Lilia. Mientras caminaban por los pasillos del castillo, Amélie le preguntó cómo estaban las cosas en Aurelian, si había alguna noticia de allí. Pero Lilia no tenía nada que contar y era mejor preguntarle a Aide. Él informa al señor León de vez en cuando.
Pensó que parecía que León y su séquito también estaban vigilando la situación de los de pelo plateado en Aurelian. Tal vez algunos de ellos incluso se estaban infiltrando allí en secreto y Amélie sentía curiosidad por saber algo al respecto. Amélie deambuló por el castillo y encontró a una sirvienta que le preguntó cómo encontrar a Ide y le dijo a dónde ir. Luego se dirigió al estudio y llamó a la puerta. Ide abrió la puerta, saludó a Amélie y le preguntó qué quería. Entonces, confundida, le dijo que quería saber cómo iban las cosas en Aurelian en este momento. Ide se quedó mirándola un par de minutos sin decir nada. Cada vez se sentía más incómoda con el silencio que había entre ellos. Pero Ide le preguntó si le interesaba la política. Amélie fingió que sí, porque era mejor que él pensara que sí. Tras su respuesta, Ide la invitó a pasar a su despacho. Amélie se sentó en el sofá y miró la estantería de libros. Después de preparar el té y llevarlo a la mesa, el propio Ide se sentó frente a ella. Abrió el libro que había cogido de la estantería y dijo que en primer lugar señalaría que este año se habían descubierto yacimientos de valioso mineral en la zona del Monte Reno, en la frontera entre Aurelian y la vecina Libera. Abrió el libro que había cogido de la estantería y dijo que en primer lugar señalaría que este año se habían descubierto yacimientos de valioso mineral en la zona del Monte Reno, en la frontera entre Aurelian y la vecina Libera. Y en los últimos años había habido negociaciones activas para devolvérsela a Libera, pero Amélie detuvo a Ide porque tenía otra cosa en mente. Ide le preguntó qué tipo de información le interesaba. Amélie quería saber algo sobre asuntos internos. Ide se lo pensó un momento y luego le preguntó si había ocurrido algo que la preocupara. Pero entonces se dio cuenta de que tampoco tenía ninguna posibilidad de engañar a alguien como él. Entonces lo único que se le ocurrió fue decir que quería saber algo sobre su hermana mayor. Amélie le explicó que se suponía que iba a casarse con el príncipe Lumière, así que tenía curiosidad por saber cómo le habían ido las cosas. Pero Ide había olvidado por completo que su hermana era la novia del príncipe. Entonces dijo que parecía que las nubes se cernían sobre su casa. Amélie le preguntó en qué sentido lo decía. Amélie preguntó qué había pasado, pero Ide no conocía los detalles. Pero la ceremonia de confirmación del compromiso, programada con anterioridad, se había pospuesto. Y al parecer, es la única cosa que es realmente imposible sin una buena razón. Pero las probabilidades de que el compromiso se cancelara eran de 9 sobre 10. Pero Amélie recordó a Lumière diciendo que no había visto a Valérie en mucho tiempo. Y entonces Ide se disculpó e hizo su observación de que ella y su hermana no podían llamarse cariñosas así que porque de repente estaba preocupada por ella. Amélie se dio cuenta de que él era consciente de ello así que le dijo que solo sentía curiosidad por si acaso, después de todo era su hermana. Y este príncipe no sabía lo que se traía entre manos. Mientras Amélie caminaba por el pasillo de Ide, León la alcanzó y la agarró del brazo. En cuanto se dio la vuelta, vio lo enfadado que estaba León. Quería que le explicara qué le pasaba y qué había hecho. La tiró con fuerza de ambas manos contra la pared, y ella se golpeó la espalda y la cabeza contra ella. Luego le preguntó amenazadoramente si había conocido al Aureliano, pero ella no entendía cómo lo sabía, debía de estar hablando de Lumière.